Mañana nos enterábamos del fallecimiento del científico británico Stephen Hawking como consecuencia de la enfermedad que lo aquejó durante 50 años aproximadamente. Se lo habían detectado muy joven y el pronóstico de vida que le habían dado era de tan solo 2 años. Esclerosis lateral amiotrófica, así se llama. ¿Y de qué se trata, Roxy? ¿Cómo te va? Hola Dani, ¿qué tal? Buen día. Precisamente muchos nos preguntábamos ayer de qué se trata esta enfermedad y se lo vamos a preguntar a Silvina Plati, que es neuróloga del Hospital El Carmen. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Roxana. Buen día. Bueno, la pregunta está hecha. ¿De qué se trata esta enfermedad que le duró 50 años? Esta enfermedad se trata de una enfermedad degenerativa, progresiva a nivel neurológico, precisamente a nivel de las neuronas motoras. Ajá. Son las únicas neuronas afectadas, tanto en cerebro, bulbo, como médula espinal, en todo su trayecto. Es una enfermedad progresiva, degenerativa, irreversible, con una baja incidencia, a Dios gracias, y una baja prevalencia, con un mal pronóstico. ¿Y tiene una base genética? En un porcentaje ínfimo que no supera el 5%, en otros países de un 10%, se ha encontrado una predisposición genética con un portador en uno de los padres, por ejemplo, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea de manera aleatoria, al azar, de manera esporádica, por razones que lamentablemente a nivel médico hasta el momento no están aclaradas. ¿Y cómo evoluciona la enfermedad una vez diagnosticada? El diagnóstico de por sí es tarde, y una vez que se tiene el diagnóstico, según en qué etapa. ¿Cuánto es tarde, por ejemplo? Y depende también del país, depende del acceso sanitario que tenga, depende también de ese paciente y de la familia cómo lo contiene para ir a acudir a una consulta por debilidad muscular. Puede variar el diagnóstico de 14 meses, el promedio de demora del diagnóstico en nuestro país, por ejemplo, hasta 10 años incluso. Se van atrofiando los músculos. Los músculos, que son los que reciben la señal eléctrica de estas neuronas motoras, son los que digamos, los efectores que se impactan. Entonces los músculos se debilitan, se acalambran, disminuyen el tamaño, disminuyen el grosor, disminuyen el trofismo. Ya que estamos hablando de diagnósticos, no sé si recuerdan la película La teoría del todo, que se estrenó en 2014, que muestra, es una radiografía de la vida de este científico, y vemos en el momento que le daban el diagnóstico, y esto que decíamos, solamente el pronóstico era 2 años de vida. Lo vemos. Sí. It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't really. Bueno, es justo precisamente esa partecita, y nosotros observamos que él recurre al médico porque se cae. Entonces, bueno, a partir de ahí se manifiesta la enfermedad. Claro. ¿De qué forma se puede llegar a manifestar? La debilidad en los músculos de los brazos, de los miembros inferiores, de manera simétrica, es decir, quizás más de un lado que del otro, obviamente descartando otro tipo de enfermedades mucho más frecuente, suele ser la primera causa, pero es muy insidioso. Es decir, el comienzo no es brusco, es lento y es de a poco. Entonces pasa desapercibido por el paciente durante un tiempo, por la familia por otro, y por nosotros, por los profesionales, también por otro tiempo. Por eso el diagnóstico es tan diferido. Otro de las manifestaciones que obviamente abren mucho más los ojos al profesional especializado es el trastorno deglutorio. El trastorno deglutorio, la imposibilidad de deglutir correctamente, de ahogarse cuando toma líquidos, por ejemplo, suele ser un síntoma que obviamente a nosotros nos llama más la atención y nos orienta más hacia este diagnóstico. Y si es diagnosticada de manera temprana, ¿por qué tiene digamos, un mejor pronóstico? ¿Porque reciben una medicación que les frena de alguna forma el avance de la enfermedad, o por qué? No, es porque el abordaje multidisciplinario en este caso es lo principal. Multidisciplinario hago referencia a los colegas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, clínicos, gastroenterólogos, porque esa persona, exactamente, inclusive una persona que recibe la kinesioterapia respiratoria necesaria porque no puede tragar su propia saliva, tiende a ahogarse, a generar neumonías por aspiración. Esa persona va a tener mayor sobrevida, porque lo que lo lleva a la muerte generalmente son las infecciones respiratorias, la imposibilidad de respirar por sí sola. Y también otra de las cosas que nos llamó la atención, que hablábamos recién, la enfermedad puede durar 2 años, 3 y en los mejores de los casos 10 años. Él duró 50 años con la enfermedad. ¿A qué se debe? También él tenía una posición económica bastante importante, nos imaginábamos que recurría a tratamientos costosos, y esto también lo ayudaba.
inclusive con tratamientos costosos, teniendo un acceso importante al sistema sanitario en Estados Unidos, en Inglaterra, la última neumonía, años atrás, realmente llevaba al óbito al científico. Sin embargo, logró ser rescatado. Entonces, un acceso con una terapia intensiva, rehabilitación es fundamental. En cuanto a fármacos, hay experimentos, tratamientos experimentales, ¿sí?, que logran por el momento generar una expectativa en los profesionales, en la familia y en el paciente. Pero por el momento el único tratamiento farmacológico aprobado es el Riluzol, por ejemplo. Pero hablamos de que este tratamiento tan ostentoso, tan caro para el sistema sanitario, lo que logra es disminuir en meses, en pocos meses, el atraso, o sea, atrasa más llegar al respirador. ¿Hay muchas personas en el mundo con ELA? Es una enfermedad de baja incidencia y prevalencia, y inclusive las estadísticas varían según el país. Nosotros tenemos triplicado en relación a Brasil. Eso, ya que estamos hablando de estadísticas, lo vemos en la siguiente placa, acerca de cómo está esta enfermedad en la Argentina y lo que decimos también en el mundo. Y lo vemos ahí en la pantalla. En el país hay más de 3.000 personas que la padecen, con 800 casos nuevos por año. Según las estadísticas internacionales, hay 1 a 2 enfermos por cada 100.000 habitantes. En la relación hombre-mujer se ven 13 hombres por cada 10 mujeres. El 30 al 50% de los pacientes fallece, lo que decíamos recién, a los 3 años, pero el 10% todavía vive luego de 10 años de enfermedad. Sabemos que en Mendoza no hay estadísticas, pero ¿cuál es la situación? La situación es más alta que la de Brasil, pero no difiere en relación a nivel mundial cuando uno hace una comparación. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires fue la última que en el año 2016 comparó sus estadísticas con las internacionales y no hubo variación en ese aspecto. Sin embargo, el diagnóstico, vuelvo a repetir, es tardío en general. Siempre se descartan otras enfermedades más frecuentes y al último queda sin necesidad de un laboratorio, sin necesidad de una imagen complementaria, pero sí un electromiograma y la clínica, un buen examen neurológico con un paciente como corresponde, es el diagnóstico, es decir, clínica y electromiograma. Y es tan importante conocer la enfermedad que justo también en el 2014, cuando se estrenó la teoría del todo, también tomábamos conocimiento de una campaña que se realizó a nivel mundial, que muchos famosos, ¿qué es lo que hacían? Si lo vemos ahí en pantalla y lo recordamos, se tiraban un balde de agua con hielo para visibilizar la enfermedad y qué es lo que siente una persona con ELA. Y ahí lo vemos. ¿Cuál es la sensación? ¿Precisamente es esta cuando se le da la noticia a la persona que tiene la enfermedad? Esa campaña hizo referencia al impacto que le genera la mala noticia. Wow. De una noticia con estas características, donde la ciencia, con muchos avances, la tecnología y demás, no han logrado intervenir en estas enfermedades neurodegenerativas. Pero a diferencia de una enfermedad de Parkinson, a diferencia de un Alzheimer, por ejemplo, la edad es variable. Que te den un diagnóstico a los 30 años, en nuestro país suele ser a los 50, a los 60 años, y saber que y él a los 22, y además fue en 1960. Claro, en esa época. Digo, en esa época. Y también me gustaría consultarte porque él pierde la capacidad de comunicarse a raíz de una traqueotomía porque tiene una neumonía. Todo esto que vos contás que es lo que habitualmente les pasa a las personas que tienen esta enfermedad. Las personas que viven en Argentina y que padecen ELA, ¿tienen también esta tecnología a disposición para poder comunicarse como él la tuvo? No con esa facilidad, claro. con esa facilidad. Lamentablemente se llega a la traqueostomía, se va a llegar al ventilador tarde o temprano, pero se llega al ventilador porque se pierde la capacidad de respirar por sí mismo, se pierde porque los músculos respiratorios son los afectados, los músculos deglutorios son los afectados. Entonces uno ya de a poco el trofismo de la lengua se pierde, la laringe, los músculos laringeos se pierden, tampoco se pierde el lenguaje, el habla, empiezan a hablar vas apagando despacio. de a poco. Es como apagar una vela de a poco, tal cual. Y para cerrar, los tratamientos han ido mejorando y esto permite que también mejore la evolución de la enfermedad, que se estire. Y la intervención de los tratamientos farmacológicos no han demostrado grandes resultados a largo tiempo, pero no así, por ejemplo, la rehabilitación multidisciplinaria. Eso tiene mejor impacto incluso que el mismo medicamento. Es estar previniendo neumonías por broncoaspiración en este paciente, la depresión que acompaña. Y no solo, obviamente, ¿La familia? La familia es una familia que tiene que ser muy continente y muy socorrida por el sistema sanitario, porque es una enfermedad a la cual va a acompañar en un periodo de 2 a 10 años o más incluso, de manera
Y el espíritu de la persona debe ser algo impresionante, porque bueno, ayer escuchaba yo en un informe que decía, sorprendió más por cómo sobrevivió y cómo se sobrepuso a esta enfermedad y hacía todo lo que hacía, que digamos que con sus teorías del universo, ¿no? Realmente. Totalmente. La resiliencia, esa capacidad de adaptarme a los cambios, que los psicólogos, los psiquiatras van a hablar mejor de esto, es lo que ha demostrado también porque algunos son 2, porque algunos 10 con la misma intervención, el mismo Su cabeza abordaje. estaba en otra cosa. Es la capacidad de adaptarme a una mala noticia, a una terrible noticia, y decir, bueno, ante esta situación yo la confronto de esta manera, no solo con la familia, con los amigos, es una situación que afecta a todo el círculo, por supuesto. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Muy buena gracias la a ustedes. charla.